Aquellas palabras, susurradas desde el otro lado de la pared de la habitación del hotel, no hicieron ningún ruido, pero derrumbaron el mundo que conocía con la fuerza de un terremoto. La alfombra afelpada bajo mis pies se sintió de repente fría. El arte genérico en la pared, una mancha de colores sin sentido, estaba allí, parada en el pasillo silencioso, solo para preguntar por el broche de mi difunto esposo, una pequeña herencia familiar, y lo que encontré fue la demolición de la felicidad de mi única hija, Lucía. La voz de él, de Tiago, mi futuro yerno, era clara, bañada en un veneno divertido que nunca antes había notado. Sí, la banda ya tiene la partitura. Va a ser divertidísimo, dijo por teléfono, y pude sentir la sonrisa en su voz. Quiero que lo primero que escuche al entrar a la iglesia sea la canción de Mariana, para que nunca se le olvide quién manda. La respiración se me atoró en la garganta, un nudo de hielo y fuego. Entonces, la voz de la cómplice, su madre, Verónica, sonó a través del aparato, fina y cortante como un trozo de vidrio. Perfecto, mi niño. Ella es solo la novia de premio de consolación. Necesita saber que el corazón de mi hijo siempre tendrá otra dueña. Premio de consolación. Esa frase resonó en el pasillo, en mi cabeza, en mi corazón. Mi Lucía, mi niña, reducida a un trofeo secundario, a una conveniencia. Apenas unas semanas antes, yo estaba en una tienda de muebles de lujo, el olor a cuero nuevo y madera pulida llenando el aire. Firmé un cheque que representaba años de ahorros, el valor total del mobiliario para la nueva oficina de Tiago. Me dio un abrazo rápido, casi de trámite, antes de darme la espalda y tomar su celular, ya planeando un viaje de fin de semana con sus amigos, completamente ajeno al peso de ese pedazo de papel en mi mano. Para él era solo dinero. Para mí era el fondo de mi jubilación, el silencio de mis propios sueños pospuestos. Toda mi vida se construyó en torno a darle a Lucía lo que yo no tuve. Como bibliotecaria, viví entre las historias de otros, siempre de forma modesta, frugal. Cada centavo ahorrado era un ladrillo en la construcción de su futuro. Yo veía su amor por Tiago como el capítulo final de un hermoso libro, y me sentí obligada a asegurar que su historia tuviera el más bello de los escenarios. Pagué por la boda, por el negocio, por todo. Mi generosidad era mi mayor acto de amor. Yo creía que estaba invirtiendo en la felicidad, en un cuento de hadas para mi hija. Veía la manera en que Tiago la miraba y creía que era adoración. Veía la cortesía condescendiente de Verónica y la interpretaba como una formalidad sobreprotectora de una madre. Estaba ciega, no por ingenuidad, sino por un deseo tan profundo de ver a mi hija feliz, que pinté de dorado todo lo que era solo latón. En aquel pasillo de hotel, con la puerta entreabierta revelando la verdad, la mujer soñadora murió. El shock inicial, el dolor que amenazaba con partirme en dos, comenzó a retroceder, dando lugar a algo diferente. Una furia, no una furia caliente y ruidosa, sino una furia fría, silenciosa y terriblemente lúcida. Ellos pensaban que mi amor era una debilidad para ser explotada. Ya verían que el amor de una madre, cuando es herido, se transforma en la más precisa e implacable de las fuerzas. Retrocedí de la puerta sin hacer un solo ruido. Mi primera inclinación, la de la vieja Esther, habría sido confrontarlos, llorar, suplicarles que no le hicieran eso a mi hija. Pero la mujer que se dio la vuelta, en ese pasillo ya no era la misma. Las lágrimas que subieron a mis ojos se congelaron antes de caer. El dolor tan agudo se cristalizó en una claridad cortante. Me veían como una figura secundaria, una proveedora anticuada e invisible. Pues bien, me convertiría en la directora invisible de su espectáculo. De vuelta en mi habitación, el silencio era mi cómplice. Miré mi reflejo en el espejo oscuro de la ventana. Vi el rostro de una viuda de 67 años, una ex bibliotecaria que siempre encontró consuelo en el orden y la quietud. Y fue allí, en el orden de las cosas, donde encontré mi camino. Querían usar el desorden de la crueldad para herir, pero yo, que pasé la vida catalogando y organizando, impondría el orden más final de todos, la consecuencia.
El plan no surgió en un destello de inspiración, sino que se armó pieza por pieza en mi mente, con la precisión de quien archiva fichas catalográficas. ¿Querían sonido? Yo les daría el silencio más ensordecedor que jamás hubieran experimentado. Dependían de mi dinero, de mi vida de sacrificios. Yo les mostraría lo que sucede cuando la fuente se seca. Querían humillar a mi hija en el altar, en el preciso momento en que caminara hacia él. Y sería en ese preciso momento que su ruina comenzaría. Fue entonces cuando me acordé del señor Afonso, un hombre íntegro y gentil, gerente de mi banco desde hacía décadas y, más importante, un amigo leal de mi difunto esposo. El reloj en el buró marcaba casi las 2 de la mañana, pero la vacilación duró apenas un segundo. La imagen de la sonrisa cruel de Tiago era todo lo que necesitaba. Tomé el teléfono, mis manos firmes, y marqué el número personal que me había dado para emergencias. Su voz al otro lado de la línea estaba somnolienta, pero cambió a un tono de alerta tan pronto como dije mi nombre. Le expliqué la situación, no con la voz entrecortada de una mujer en pánico, sino con la dicción clara y fría de quien relata un hecho consumado. No narré el dolor, solo la ofensa. El silencio que siguió fue llenado por su indignación contenida, una furia en mi nombre. «Esther, eso es monstruoso», dijo, su voz ahora firme como el acero. «El financiamiento para su empresa todavía está pendiente de una firma final tuya como aval. La documentación está toda aquí, en mi escritorio, esperando al lunes para ser procesada. Puedes cancelar todo con una sola llamada. La decisión es tuya». Ahí estaba, la llave. El poder que ellos creían tener en realidad siempre estuvo en mi mano. Colgué el teléfono y una calma profunda, casi aterradora, se apoderó de mí. La decisión no era difícil, era la única posible. No iba a impedir la boda. Oh, no. Lo dejaría llegar al altar, vistiendo su traje caro, con su sonrisa triunfante en el rostro. Lo dejaría esperar su gran broma, su demostración de poder. Permitiría que el escenario se montara, las luces se encendieran y el público se posicionara. Solo entonces, en la cima de su arrogancia, haría caer el telón. En la mañana de la boda, la casa era un huracán de laca, tules y risas nerviosas. Me movía por todo aquello como un fantasma, un espectro silencioso en medio de la celebración. Mi quietud era un manto que vestí con cuidado. Lucía, radiante en su inocencia, tocó mi rostro y preguntó si estaba bien. «Te ves emocionada, mamá». La abracé, un abrazo más largo y apretado de lo normal, inhalando el perfume de su cabello e intentando transmitir a través del tacto todo el amor y la protección que las palabras ya no podían ofrecer. «Lo estoy, mi niña». «Más de lo que imaginas», susurré. Para ella era la emoción de una madre. Para mí era el luto por el sueño que estaba a punto de morir, para que ella pudiera vivir libre de la mentira. Tiago y Verónica observaban mi comportamiento con sonrisas de mutua satisfacción. Mi semblante contenido, mis ojos que a veces se perdían en el vacío, eran para ellos la prueba irrefutable de mi fragilidad. Acorralada por la grandiosidad del evento que yo misma financié, yo era, en sus mentes, la figura trágica y pasiva que siempre juzgaron. «Mira qué abatida está», oí a Verónica cuchichear a Tiago, aceptando finalmente su lugar. Bajaron la guardia por completo, ciegos por su propia arrogancia. No veían la quietud de una depredadora, sino la resignación de una presa. El momento de casi descubrimiento vino de la mano de la propia Verónica. Mientras esperábamos los carros, se acercó a mí, arreglando el cuello de mi vestido con una falsa solicitud. «Aguanta firme, Esther. El día es largo. No queremos ninguna escena de sentimentalismo excesivo en la iglesia». Sus ojos brillaron con malicia, esperando una lágrima, una respuesta frágil. La miré directamente, forcé la más suave y cansada de las sonrisas y dije: «No te preocupes, Verónica, guardaré mis emociones para mí». Se alejó satisfecha, sin darse cuenta de que mi corazón no latía de emoción, sino con la cadencia fría de un reloj en cuenta regresiva. El primer paso de la ejecución fue de una simplicidad brutal. Poco antes de subir al carro para ir a la iglesia,
Fingí haber olvidado un pañuelo en mi habitación. Sola, en la quietud del cuarto ahora vacío, saqué mi celular. La pantalla iluminó mi rostro y en él no había rastro de tristeza, solo la calma implacable de una sentencia siendo firmada. Mis dedos no temblaron mientras escribía el mensaje para el señor Afonso. Eran solo 3 palabras. 3 palabras que cargaban el peso de una vida de ahorros y la fuerza de una dignidad redescubierta. Procede a cancelar. Presioné enviar. En ese instante una orden digital cruzó la ciudad, silenciosa e invisible, en dirección a la computadora del gerente del banco. Una línea de crédito, el cimiento de una empresa, el futuro de un hombre arrogante. Todo comenzaba a disolverse en el éter electrónico. No hubo sonido, solo el clic suave de mi celular. El segundo acto ocurrió en la puerta de la iglesia. El aire vibraba con la expectativa. Los invitados se acomodaban en sus lugares. Vi al líder de la banda, el mismo hombre con el que había discutido animadamente sobre la marcha nupcial semanas antes. Caminé hacia él con una sonrisa enigmática, la personificación de la madre de la novia, un poco nerviosa, pero feliz. Le extendí un sobre blanco y pesado. Hubo un pequeño cambio de planes, le dije, mi voz baja y firme, pero con un tono de confidencia. Una sorpresa para los novios. Él me miró curioso. Por favor, continué. Solo abra y lea esta nota en cuanto la novia llegue a la puerta y... ¡La música comience! El hombre, un profesional acostumbrado a peticiones de última hora, sonrió y asintió, guardando el sobre en el bolsillo del saco. No tenía idea de que no era el portador de una sorpresa, sino el ejecutor de una sentencia. Me senté en la primera banca de la iglesia, las manos calmadamente puestas en mi regazo sobre mi bolso. El aire estaba pesado con el perfume de las gardenias y el murmullo ahogado de los invitados. No sentía nerviosismo, sentía la quietud de un cazador al acecho. No estaba allí para ver una boda, sino para atestiguar el momento exacto en que la justicia y la consecuencia se encontrarían. Mis ojos estaban fijos en las grandes puertas de madera al fondo de la nave. Entonces se abrieron. La luz de fuera inundó la entrada, creando una silueta que pronto se reveló como Lucía. Estaba deslumbrante, más hermosa que en todos mis sueños. Un ángel de encaje y seda, con una sonrisa nerviosa y radiante en el rostro, lista para caminar hacia su futuro. Mi corazón se llenó de un amor tan feroz que casi me sofocó. Dio el primer paso, el velo flotando tras ella, y fue cuando el sonido comenzó. No la marcha nupcial de Wagner que habíamos elegido juntas, la melodía de la esperanza y la celebración. En su lugar, los acordes lentos y melancólicos de una canción pop cualquiera llenaron el espacio sagrado. Era una canción triste, completamente inadecuada, y el aire de la iglesia pareció helarse. Mi mirada se movió de Lucía al altar, hacia Tiago. Lastimé. Sonrisa en su rostro era todo lo que necesitaba ver. Era una sonrisa de triunfo, de crueldad pura y satisfecha. Su pequeña y sórdida victoria estaba ocurriendo. Me volví hacia mi hija. La sonrisa de Lucía se congeló. Sus pasos vacilaron. Vi la confusión en sus ojos transformarse en un dolor agudo, una humillación que la golpeó de lleno frente a cientos de personas. Miró a Tiago, buscando una explicación, y la expresión de él fue la única respuesta que necesitó. Los invitados se miraban entre sí, cuchicheando. La vergüenza ajena era palpable. Su trampa había funcionado. La estaba hiriendo en el momento de su mayor vulnerabilidad. Entonces, el silencio, tan abrupto y total que sonó como una explosión. La música no disminuyó. Fue cortada a mitad de una nota, dejando un eco fantasma en el aire. El silencio que siguió fue un abismo, pesado, profundo y acusador. Todas las miradas se volvieron hacia la banda, cuyos miembros parecían tan sorprendidos como el público. El líder de la banda solo miraba el papel que sostenía en su mano, mi nota. Dentro un cheque y una única frase. Gracias por sus servicios. El evento ha sido cancelado. En aquel vacío sonoro, un zumbido rompió la quietud. Un sonido de vibración proveniente del altar. Tiago, visiblemente irritado por la interrupción de su pieza,
Sacó el celular del bolsillo interior del saco. La luz de la pantalla le iluminó el rostro. Vi su sonrisa presuntuosa vacilar, reemplazada por un ceño de confusión. Sus ojos se abrieron de par en par. Leyó y leyó de nuevo. El correo del banco. El asunto en mayúsculas. Financiamiento rechazado. El color desapareció por completo de su rostro. Su boca se abrió ligeramente, en shock. Su cabeza se irguió lentamente. Sus ojos en pánico buscando una respuesta. Pasaron por su madre, por los invitados, por Lucía y finalmente se posaron en mí, sentada inmóvil en la primera fila. No necesité decir una palabra. Mi rostro tranquilo y mi silencio absoluto lo dijeron todo. Instante, el depredador entendió que había caído en la trampa. Comprendió que el sonido más aterrador del mundo no era una canción de burla, sino el silencio de la mujer a la que subestimó. La escena en la iglesia no terminó con gritos o acusaciones. Terminó con un derrumbe silencioso. Lucía, de pie en medio del pasillo, miró al hombre en el altar, cuyo rostro era una máscara de pánico y ruina, y entonces se dio la vuelta. Con una dignidad que me llenó de un orgullo doloroso, caminó de regreso hacia la puerta, no como una novia abandonada, sino como una mujer que acababa de librarse de una sentencia. Me levanté y fui a su encuentro, y salimos juntas hacia la luz del sol, dejando atrás a un hombre siendo devorado por el silencio que él mismo había provocado. Pasaron los meses. El sonido que ahora llena mis días no es el de un silencio pesado, sino el de la risa de mi hija y el del mar golpeando las rocas de la costa italiana. Con el dinero que sería el cimiento de la mentira de Tiago, decidí construir recuerdos de verdad para las dos. El viaje que siempre soñé hacer, pero que siempre pospuse, se convirtió en nuestra terapia, nuestro renacimiento. El olor a limones y a brisa marina reemplazó el perfume rancio de la traición. ¿Qué pasó con Tiago? Me enteré por terceros. Sin mi financiamiento, su empresa nunca despegó. Su castillo de naipes, construido sobre mi generosidad y su encanto superficial, se derrumbó con un solo soplido. Él, que tanto se preocupaba por el estatus y las apariencias, se convirtió en una anécdota, el novio que quebró en el altar. Su madre, Verónica, que se veía como la realeza de un pequeño reino, ahora era solo la madre de un fracasado. La humillación que planeó para Lucía rebotó y lo golpeó con una fuerza 1000 veces mayor, pero nuestra historia ya no es sobre él, es sobre nosotras, es sobre redescubrir la fuerza que existe en la relación entre madre e hija. Es sobre entender que la mayor inversión que podría haber hecho no era en un negocio o en una fiesta, sino en la libertad y en la felicidad genuina de la persona que más amo en el mundo. Gastamos el dinero no con frivolidad, sino con propósito, en experiencias que nos enriquecieron, en conversaciones que nos sanaron, en futuros que ahora nosotras mismas podemos escribir. Ahora estamos sentadas en un pequeño café, en un acantilado con vista al mar Tirreno. El sol calienta mi rostro. Lucía está a mi lado, leyendo una guía de viaje, y su sonrisa es ligera, genuina. La paz que siento es algo que el dinero no podría comprar, pero que la recuperación del mismo me permitió encontrar. No me vengué. Simplemente retomé lo que era mío, mi dinero, mi dignidad y el derecho de mi hija a una vida sin farsas. Yo era la mujer silenciosa, la bibliotecaria callada que vivía entre las palabras de otros. Él me subestimó, creyendo que mi quietud era un vacío. Intentó llenar el día más importante de mi hija con el sonido de su crueldad, con el eco de un pasado que no era de ella. Solo que no. Sabía que, en una biblioteca, se aprende que el silencio puede ser más elocuente, más poderoso y más definitivo que cualquier ruido. Al final, el sonido que realmente importaba no era el de su música patética, ni el del llanto que esperaba oír. El sonido que selló su destino fue la vibración de un celular, seguida de un silencio ensordecedor. Fue el sonido de mi silencio, un silencio que le informó, sin necesidad de una sola palabra, que su espectáculo había terminado, y el nuestro apenas estaba comenzando.